A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un joven que quiso ser escritor. Su padre le apoyó y le consiguió una boardilla para su vida artística y solitaria. Pero al poco tiempo, el joven fracasó estrepitosamente y tuvo que volver a casa. Ese pichón vacilante de escritor se llamaba Honorato de Balzac y, ansioso por conseguir dinero, dedicó su naciente talento a escribir novelas de estilo truculento, de gran demanda por el público y con una lamentable calidad. Por física y artística vergüenza, Balzac firmaba con seudónimo aquellas novelitas y novelones de tercera categoría. Después vinieron los amores y más amores, el éxito económico seguido de estruendosos fracasos que convirtieron a Balzac no solo en el autor más leído de Francia, sino en el más perseguido en toda Europa por sus acreedores. Inclusive en algunas de sus casas, Balzac había construido un túnel de escape en la sala y lo disimulaba con un tapete para utilizar aquella ruta de emergencia en caso de algún acreedor irritado. Pero en medio de tantas penurias y tensiones, Balzac se convirtió en un vigoroso novelista, renovador de la novela moderna. En sus páginas estamos nosotros, los humanos, con nuestra ambición y con el amor, con la sed de dominio y los intereses creados. Y con nuestros mezquinos apetitos, o con nuestras sublimes grandezas, con sueños y dolores, con un realismo que nos permite reconocernos. Balzac, el pensador y novelista, el que decía que las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan las moscas grandes y quedan atrapadas las pequeñas. Y que sobre el amor y la felicidad afirmaba: uno puede amar sin ser feliz y ser feliz sin amar, pero amar y ser feliz es algo prodigioso. Honorato de Balzac, referente de la literatura francesa y universal, estaba naciendo un día como hoy, 20 de mayo de 1799. Feliz cumpleaños, señor Balzac, y ojalá, más allá del silencio, siga llenando páginas para describir y conocer lo que más le apasionó, el alma del ser humano. Las principales noticias del día. Titulares. El Consejo de Administración Legislativa suspende juicios políticos a fiscal Diana Salazar. Familiares del equipo periodístico del comercio asesinado en la frontera denuncian entrega de información incompleta y mutilada. La tribuna de la Avenida de los Chiris será derrocada desde el 20 de mayo. En el segmento de opinión, la ética del poder. En política internacional de genocidios. Los editoriales serán de Clever Mantilla, el desmantelamiento, Juan Carlos Holguín, de mover montañas a operar con prófugos. Noticias del día. El Consejo de Administración Legislativa suspende juicios políticos a fiscal Diana Salazar. Con 5 votos a favor y 2 abstenciones, el Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió suspender temporalmente el juicio político a la fiscal general Diana Salazar, quien anunció la noche del pasado 16 de mayo que está esperando a su segundo hijo. Los votos a favor provinieron de ADN, Partido Social Cristiano y Construye. Las abstenciones fueron de la Revolución Ciudadana, específicamente de las legisladoras Viviana Veloz y Esther Cuesta. El CAL se reunió la mañana de este 17 de mayo para analizar la propuesta de suspensión realizada por el legislador social cristiano Jorge Acaiturri, que se basó en un pedido de la fiscal general de que se garantice y respete su derecho constitucional a tener un embarazo en paz que le permita llegar a buen término, sin más estrés del que ya soporta diario por sus funciones en la Fiscalía General del Estado. Una vez evidenciada que la situación de alto riesgo ha cesado y por lo tanto ya no pone en peligro el embarazo ni la salud integral del neonato, el CAL, previa aprobación, podrá reanudar la sustentación y tramitación de las solicitudes de juicio político.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea se apresta a tramitar un juicio político contra la fiscal que fue planteado por la legisladora correísta Gisela Garzón y en el que se expusieron 13 causales. Aparte, hace pocos días el correísmo a través de Héctor Valladares planteó un segundo juicio con 3 causales más que aún no ha sido calificado por el CAL. Familiares del equipo periodístico del diario El Comercio asesinado en la frontera denuncian entrega de información incompleta y mutilada. Los familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, periodistas del Comercio secuestrados y asesinados en 2018, revelaron que la información de las actas 18, 19 y 20 del Consejo de Seguridad están incompletas. El material fue desclasificado por orden de la Corte Constitucional y fue entregado el pasado 9 de mayo por el gobierno. Sin embargo, las transcripciones de las sesiones y los informes tratados están incompletos, cortados o contienen información imprecisa o contraria a lo que sucedió durante el secuestro del equipo periodístico. En las actas tampoco están los audios ni las transcripciones de las reuniones. Además, existen diálogos del gabinete del gobierno de Lenín Moreno donde mencionan presentaciones realizadas en torno al caso, pero estas presentaciones tampoco se muestran. Las actas tampoco tienen firmas de los participantes del CONCEPE de aquel entonces en el año 2018 y por eso los familiares han pedido una reunión con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, para solicitar la información faltante, pero no han tenido respuestas. Por lo tanto, el equipo jurídico presentará un escrito ante la Corte Constitucional. Mauricio Alarcón, parte de este equipo, afirmó que la sentencia no ha sido cumplida, por lo que pedirán a los magistrados que hagan un seguimiento del proceso y también remitirán la documentación a la Fiscalía para que lo incluya en sus investigaciones. Tribuna de la Avenida de los Chiris será derrocada desde el 20 de mayo. El inicio de los trabajos para el retiro de la Tribuna de los Chiris tiene fecha confirmada. Este 16 de mayo del 2024, la empresa de Obras Públicas de Quito indicó que el lunes 20 de mayo comenzará el retiro de estructuras metálicas y desmontaje de pasamanos y otros elementos de la tribuna ubicada en el norte de la capital. En enero pasado esta medida fue anunciada por el alcalde Pavel Muñoz. Según la autoridad, con esto se busca modernizar el sector y darle mayor sentido al Parque La Carolina. Los trabajos se realizarán en el horario de 7:30 a 15:30. En horas de la noche también se cumplirán actividades, pero no se precisó la hora. Para facilitar la labor de los obreros, en la Avenida de los Chiris se realizará el cierre de un carril de circulación en sentido norte-sur. A los conductores que suelen movilizarse por esa zona se recomienda planificar su ruta con antelación para evitar contratiempos. El municipio de Quito agregó que la demolición de la Tribuna de los Chiris se realizará por fases. La primera arranca este 20 de mayo con la remoción de estructuras metálicas, puertas, ventanas, pasamanos, entre otros elementos. Luego se destruirá el gran graderío y visera de concreto cuyos escombros serán removidos posteriormente. Por otro lado, para completar el retiro de la tribuna, desde el mes de abril se realizaron trabajos para instalar pacificadores viales y señalización horizontal y vertical. Esto con la intención de fortalecer la seguridad de peatones y conductores en la zona, anteriormente marcada por competencias clandestinas de carros y el consumo de alcohol. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Joana Espín, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN y doctora en Sociología y Criminología, para hablar acerca de los altos índices de inseguridad que se mantienen en el país. Veamos la nota. Pues sí, efectivamente se está observando una especie de repunte de la violencia que parecía haberse controlado hasta cierto momento, lo cual en realidad era bastante esperado o anticipado de alguna manera, dado que efectivamente el control de la violencia, de las muertes violentas sobre todo, se dio en el marco de los estados de excepción, con acciones muy coyunturales, muy concretas, que iban a dar impactos en el corto plazo, tal cual pudimos observar esos impactos, pero que necesitan de acciones complementarias para poder ser sostenibles en el tiempo.
Efectivamente, una vez que han concluido los estados de excepción a nivel nacional, porque todavía tenemos este estado de excepción en ciertas provincias de la costa, vemos lo que era de esperarse, que es un repunte. De nuevo, porque no hay una política que de alguna manera complemente, acciones que complementen a lo que conocemos como el Plan Fénix, que están enfocadas más bien en incrementar la presencia de la policía, en incrementar la presencia de Fuerzas Armadas, se ha logrado controlar ciertas áreas también, o sea, es decir, hay resultados positivos, pero estos resultados positivos ahora, si queremos que sean sostenibles en el tiempo, tienen que venir acompañados de acciones más estructurales y tal vez en el mediano largo plazo, que sean más sostenibles, que permitan mantener al menos los resultados que hubieron. O va a pasar lo que ya estamos viendo, que va a empezar a incrementar otra vez la violencia como se está observando, sobre todo en zonas que son muy vulnerables, muy sensibles ya de por sí. Ahora, hablemos un poco de la estrategia para que el país sepa. La reserva es correcta, porque las acciones estratégicas de la fuerza pública en temas delicados creo que deben ser reservadas. Pero la extrema reserva, para que la población sepa cómo están las cifras, cuánto han bajado los índices, cuánto han comprado para la policía, cuánto han comprado para las Fuerzas Armadas, porque el gobierno anterior decía, necesitamos 1.300 millones, vamos a destinar tanto, vamos a hacer tanto. Y acá no se dice una palabra de lo que se necesita. Parecería que ya se compró todo, o que no hay ninguna necesidad, era mentira lo del gobierno anterior, o que simplemente no importa. Pues sí, efectivamente lo que pasa es que aquí hay que distinguir ciertos niveles. Hay un nivel que es un nivel mucho más operativo, que requiere sí tener un nivel de reserva que es totalmente justificado, también un nivel más estratégico, pero hay grandes líneas de acción que son líneas que sí se podrían dar a conocer a la población en general. Estas líneas de acción, de nuevo, deberían incluir acciones de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, además con indicadores muy concretos para saber si efectivamente las metas se van cumpliendo, los objetivos se van alcanzando, qué recursos se necesita para llegar, qué necesidades hay también para lograr alcanzar estas metas y estos objetivos. Eso es en donde hay este gran vacío que no se observa. Y esto de nuevo son lineamientos amplios, lineamientos estratégicos un poco generales que no van a llevar a comprometer la seguridad de ninguna manera. Entonces, en un nivel operativo, en un nivel más estratégico, sí, se justifica que haya cierta reserva. Pero en nivel de grandes lineamientos, de necesidades y sobre todo de impactos, esto es necesario que se difunda, que se dé a conocer, que se evalúe de nuevo las acciones. Si no se tiene ningún tipo de información al respecto, y no me refiero ya al nivel de gobierno, sino a nivel más de la sociedad, de la academia, no podemos saber si efectivamente lo que se está haciendo está generando resultados, no está generando resultados, ni qué es lo que está pasando. Entonces ahí el trabajo de difusión de esta información es fundamental, el dar a conocer de qué manera se está avanzando, qué impacto, no qué operativos se están realizando, sí, qué impacto está teniendo lo que se esté realizando. Eso es importante. Joana, buenos días. Respecto a lo que usted mencionaba al inicio de la entrevista, que hay que darle sostenibilidad a este plan, ¿qué acciones urgentes tendría que tomar este gobierno para que, bueno, se mantenga esa seguridad en la que vivimos después de la declaratoria de ese estado de guerra? ¿Qué acciones tendría que tener para que se dé sostenibilidad justamente a esto y que los ciudadanos nos sintamos seguros en el país? Bueno, identificar problemáticas que son fundamentales. En estos últimos días se ha hablado mucho sobre el tema de reclutamiento, por ejemplo, de jóvenes en las bandas criminales. Una acción que permitiría de alguna manera sostener, pero que obviamente es una acción más de mediano plazo, es trabajar en estas comunidades que son más vulnerables por temas ya sea socioeconómicos, ya sea de estructura social, de tejido social, llegar con presencia del Estado a estos lugares, con una presencia ya sea a través de, qué sé yo, mejora de oportunidades económicas, políticas que son más encaminadas hacia una política social y de prevención que hacia una política de control directamente.
En Impacto Informativo, Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEC del Ecuador, habla sobre la posible destitución de la vicepresidenta Verónica Abad. Vamos con la nota. Bueno, de lo que se conoce todavía, Juan Esteban Guarderas estaba por presentar esta denuncia por una presunta infracción electoral en contra de la vicepresidenta de la República. Sin embargo, hay que tener en consideración algunas cosas, ¿no? La primera de ellas es el encuadre legal, es decir, qué es lo que determina el Código de la Democracia y en lo que se sustentaría Juan Esteban Guarderas para la presentación de la misma. El Código de la Democracia ecuatoriano establece cierta tipología de ciertas infracciones, de ciertas conductas como infracciones electorales. Y estas infracciones tienen una gradación. Las infracciones graves y muy graves tienen efectivamente posibilidades de sanciones. ¿Qué tipo de sanciones? Pueden ser sanciones pecuniarias, con esta escala a las remuneraciones básicas unificadas. También puede darse una posible destitución de los servidores públicos y la pérdida de los derechos de participación política. Ahora, específicamente el artículo 278 del Código de la Democracia establece que efectivamente los actos de pre-campaña electoral o campaña anticipada que sean materializados y que sean sostenidos y que produzcan ciertos efectos pueden ser sancionados con una destitución, y de hecho el código dice y o pérdida de derechos, suspensión de derechos de participación política de 6 meses a 2 años. Muy bien, con ese encuadre sabemos que una de las sanciones podría ser la posible destitución de Verónica Abad. Sin embargo, ¿qué es lo que ha dicho el consejero? Y eso te hablo desde el conocimiento de las declaraciones del consejero en medios de comunicación nacional, que él tiene por lo menos 2 pruebas en las cuales se evidencia que ella está realizando actos y solicitando una votación favorable a su persona cuando candidata a la alcaldía de Cuenca en el año 2023. Y que además estos audios los tiene periciados, es decir, con un perito, en este caso privado, en el cual se garantiza que efectivamente no existe una alteración de dichos audios y que los audios corresponden a la persona, o en este caso no existe ningún tipo de anomalía en los mismos. Entonces, la denuncia de Juan Esteban Guarderas versaría sobre esto, sobre la aplicación, o mejor dicho, sobre la denuncia de realización de actos de campaña anticipada o pre-campaña en este periodo, y también ha señalado Juan Esteban Guarderas, en un periodo de no campaña electoral, es decir, cuando esta no se iniciaba formalmente en las elecciones 2023, y sus pruebas serían estos audios que ha señalado, que inclusive dice tenerlos periciados. Hay Ahora, que entender... Esteban, esto tenía importancia incluso hasta el día de ayer, cuando Juan Esteban Guarderas hizo una especie de preanuncio, ¿no es cierto? Y para ello él planteó que iba a dar una rueda de prensa el día de hoy. Pero Juan Esteban Guarderas tiene hoy una entrevista en Ecuavisa donde intenta plantear todos estos temas, y resulta que el colega Lenin Artieda le pone una serie de elementos verificables, por cierto, en los cuales también habría incurrido el presidente de la República, Daniel Noboa, y con respecto a esta última campaña electoral, ¿verdad?, para la presidencia de la República, donde Verónica Abad era la compañera era la binomio de Daniel Noboa. Y al respecto, pues se lo vio dubitativo a Juan Esteban Guarderas, timorato, sorprendido. Hay algunas personas que han calificado esa entrevista como una de las peores de Guarderas que haya tenido hasta el momento. Lo cierto es que en lugar de Verónica Abad estar en este momento en la noticia, resulta que quien está siendo criticado es Juan Esteban Guarderas. ¿Cómo viste el desempeño del consejero? Sí, mira, Edgar, yo creo que hay que tomar en cuenta 2 cosas. La primera de ellas es que realizar las afirmaciones que ha hecho Juan Esteban Guarderas respecto de una presunta infracción electoral en los términos que él efectivamente ha determinado, tiene por lo menos 2 inconsistencias. La primera de ellas es que asimila como que la sanción automática es la destitución o la posible destitución de la vicepresidenta,
Sin embargo, puedo citar un parangón, en parangón, el ejemplo de lo acontecido con Pavel Muñoz, quien también fue denunciado por una infracción de hecho muy grave, que podía ser so pena de destitución, exactamente, pero el Tribunal Contencioso Electoral moduló la sanción y no dictó la destitución, sino que hizo pues una sentencia o dictaminó sentencia ratificada en segunda instancia en la cual no se destituía al funcionario, pero sí se le obligaba a realizar una disculpa pública y además un reconocimiento en cuanto a unas remuneraciones, es decir, una sanción de carácter pecuniario. Entonces, no es que directamente se va a sancionar con esto. Segunda cosa, y hay que revisar para esto, qué es lo que ha dicho el Tribunal Contencioso Electoral previamente en determinadas sentencias que tienen que ver con las infracciones electorales. ¿Qué es lo que la lógica y el tribunal previamente ha señalado? Cuando tú hablas de actos de pre-campaña o campaña anticipada, que tiene una correlación o al menos tiene un efecto de destitución, se entiende que la persona fue efectivamente elegida. Además, es de una campaña que no corresponde al cargo en el cual Verónica Abad se encuentra en la actualidad. Es decir, los actos de pre-campaña, como tú también lo aseveras, fueron, o del anuncio de Juan Esteban Guarderas, fueron para la candidatura de alcaldía de Cuenca, el cual sabemos que ella no fue electa y por lo tanto no hubo un beneficio de esa pre-campaña. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La ética del poder. El ejercicio del poder demanda pulcritud, transparencia, honestidad y apego irrestricto a principios éticos. No existe funcionario público exento de responsabilidad en el desempeño de sus funciones. El divorcio constante entre la política y la moral ha causado irreparables males a los pueblos. La corrupción parece haberse institucionalizado en el Ecuador y en otros países del mundo, erosionando la autoridad, afectando la credibilidad de los gobernantes, convirtiéndose en uno de los más importantes problemas que afectan la gobernabilidad, la paz social y la propia democracia. El caso Olón ha encendido alarmas en el Ecuador frente a la apertura de una investigación previa anunciada por Fiscalía General del Estado, que se ha dado luego de que un grupo de comuneros de Santa Elena, junto con organizaciones sociales ambientalistas, así como las fundaciones Iguana y Oloncito, presentaran ante el país su enérgica protesta por posibles daños ambientales, por trabajos de desasolve, movimiento y estabilización de tierras en una zona que estaría dentro de una reserva ambiental conocida como el Esterillo de Oloncito, por una construcción de un proyecto inmobiliario denominado Hecho, desarrollado por la compañía Vinacin, de la que su socia mayoritaria es la esposa del presidente de la República. El Ministerio del Ambiente había declarado como área de bosque y vegetación protectores a varias hectáreas que conforman el área del bosque denominado Esterillo Oloncito de la parroquia Manglar Alto, provincia de Santa Elena, mediante acuerdo ministerial de 30 de noviembre del 2001. La referida declaración había sido solicitada por los directivos de la Fundación Ecológica Oloncito en el mes de agosto del mismo año 2001. La empresa Vinacin, promotora del proyecto inmobiliario Hecho, fue constituida el 31 de marzo del 2016 por el ciudadano Daniel Noboa. Para el año 2021, Noboa ya no figura como accionista de la referida empresa. Su esposa,
Lavinia Balbonesi pasó a ser socia principal y accionista en el año 2022, cambiándose además el objeto social de la empresa, estableciéndose que se dedicará a la comercialización de bienes raíces. El registro formal del proyecto inmobiliario hecho para la obtención del denominado certificado de intersección se tramitó con expediente Matesuya RA-DZD 2023-8741 de 28 de noviembre del 2023. Con fecha 30 de noviembre habría sido aprobada la viabilidad ambiental del proyecto, según se desprende del oficio de la Dirección de Bosques, identificado con el número 168-0, firmado por el director de Bosques, Ramón Álvarez. Con la viabilidad señalada, el 5 de diciembre del 2023 se emite la resolución número 711, con la que se otorga el registro ambiental y el permiso para el desarrollo del proyecto inmobiliario hecho Olón, todo lo cual se habría dado en un tiempo de 7 días. Tras las demandas de los comuneros en defensa del manglar, así como del establecimiento de indicios de un posible tráfico de influencias, salieron a dar su versión la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien justificó que años antes de que el presidente Noboa llegue al poder, en legítimo ejercicio de su profesión de abogada, prestó sus servicios profesionales lícitos. Asimismo, el actual ministro encargado de Energía, Roberto Luque, habría efectuado con su compañía un estudio técnico requerido por la empresa Binacin antes de que forme parte del actual gobierno. Las justificaciones de los trabajos profesionales desarrollados por la doctora Palencia, así como por el ingeniero Luque, son claras, y en lo personal no tengo ningún comentario sobre dicha participación. Lo que está en la opacidad es la participación del Ministerio de Ambiente y de su titular, Sade Frichi, quien no ha podido clarificar ni justificar la ágil concesión del referido permiso ambiental. Ante los reclamos persistentes de los comuneros y otras organizaciones sociales y políticas, con fecha 11 de mayo del año en curso 2024, la empresa Binacin S.A., mediante una comunicación pública, hace conocer al país su decisión de suspender las labores del proyecto de infraestructura hecho Olón 1, cuyos aspectos prioritarios, de acuerdo a lo que dice ese documento de la empresa, eran la generación de empleo, la inversión local y desarrollo del balneario, sosteniendo además que, a diferencia de los sectores políticos que intervinieron y manipularon en este proceso, dicen ellos, los de la empresa, nosotros como empresa entendemos y respetamos la preocupación legítima de quienes viven en el sector. Aquí, ecuatorianos, lo que está en revisión y análisis es sin duda la ética del poder dentro de una democracia que debe ser un sistema de organización social capaz de ofrecer al pueblo eficaces, concretas y justas posibilidades de participación en la toma de decisiones, así como en el disfrute de la renta nacional y todos los beneficios que genera la vida colectiva. La democracia se refuerza desde la participación ciudadana, desde la participación social y desde el gobierno, con el ejercicio del poder con apego estricto a la Constitución, las leyes y por sobre todo a la ética y a la delicadeza en el manejo del Estado. Global Hoy con Alan Carney. De genocidios. Tuve la gran fortuna de participar recién en un conversatorio acerca de la situación a la que se ha llegado en el conflicto en Gaza
con un grupo de expertos internacionalistas que se enfocó en los aspectos jurídicos respecto de las acusaciones de genocidio que se han planteado contra Israel, denuncias públicas unas y una sola por parte de Sudáfrica que se ha planteado jurídicamente ante la Corte Penal Internacional en La Haya por actos de genocidio. La discusión muy ilustrada por parte de los dos expertos que la condujeron reveló lo difícil y complejo que resulta en el plano del derecho internacional el lograr definir sin equívocos el cometimiento del delito de genocidio, dada la alta exigencia de condiciones y pruebas que lo configuren, siendo la esencial la de la intencionalidad para destruir a un grupo humano, parcial o totalmente, por su religión, nacionalidad o etnia. Por su naturaleza, el concepto de una intencionalidad estatal es muy complicado de demostrar al implicar una planeación y ejecución de actos tipificados como genocidas por parte de agencias del gobierno con evidencias documentales, materiales o testimoniales que demuestren no tratarse de actos aislados individuales, sino de una voluntad sistemática para ejecutarlos. De las opiniones vertidas se pudo deducir las limitaciones operativas de la Corte Penal Internacional para poder pronunciarse acerca del carácter genocida o no de Israel o de cualquier otro en conflictos o guerras abiertas, tanto legales cuanto de naturaleza política. La jurisprudencia citada más bien excluye la posibilidad de acusar a un Estado o a organizaciones paraestatales de crímenes como el genocidio, orientándose más bien a responsabilizar a las personas que las ejecutan u ordenan a lo largo de toda la cadena de mando. Tal ha sido la actuación de la Corte Penal Internacional en los sonados casos de genocidio en la ex Yugoslavia, principalmente por parte de elementos paramilitares serbo-bosnios de una autoproclamada República Srpska, pero solo respecto de la atroz matanza realizada en Srebrenica de 8.000 bosnios, planificada y ejecutada por responsables de la supuesta república, desde su presidente Karadzic al comandante de las fuerzas militares de dicha entidad, Ratko Mladic, y algunos oficiales a su mando. Complementariamente, la Corte Penal Internacional actuó contra el expresidente de Serbia y de una refundada Federación Yugoslava, cargos que ejerció entre 1989 y 2000, acusándolo, entre otros cargos, como crímenes de guerra y lesa humanidad, de genocidio. Se lo extraditó a La Haya, sede de la Corte Penal Internacional, donde fue juzgado por tales crímenes sin llegar a sentencia por su fallecimiento en prisión. No así el caso de los dos anteriores que efectivamente fueron juzgados y sentenciados por la CPI. El precedente que la Corte Penal Internacional sentó en estos célebres procesos fue de enorme importancia en su momento, tanto como lo fueron las sentencias de Nuremberg contra los jerarcas nazis por los crímenes de guerra perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial, que serían la base sobre la que se ha levantado la doctrina internacional para definir estos crímenes atroces y castigarlos. La CPI actuó en la misma línea en crímenes similares en Ruanda, con el genocidio de la minoría Tutsi, en Sudán, encausado a Omar al-Bashir, presidente del país de 1993 a 2019, por genocidio contra la minoría cristiana, o en Camboya, al sentenciar 40 años después de su comisión
a altos exfuncionarios que aún estaban vivos del genocidio ideológico de 2,5 millones de camboyanos por parte de los Jemeres Rojos. Estableció así dos aspectos fundamentales: la imprescriptibilidad de estos delitos atroces y la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar a los autores sin importar cuál sea o haya sido su función o cargo, incluso jefes de Estado. La reciente resolución que la CPI adoptó contra el presidente Putin por el secuestro y traslado de niños ucranianos a Rusia en el curso de su guerra de agresión contra Ucrania, emitiendo una orden para su captura internacional, aunque sea bastante difícil de ejecutar, constituye, sin embargo, un valioso precedente al apuntar directamente contra la más alta autoridad responsable final de las acciones de sus subordinados, sea por ordenar y aprobar los crímenes, sea por no tomar las medidas necesarias para su prevención. La demanda sudafricana, según comentarios de los expertos, tendría pocas posibilidades de prosperar por cuanto está formulada en contra del Estado de Israel, pero podría ser un paso interesante para motivar discusiones tendientes a bajar la vara de las dificultades probatorias del genocidio, dando mayor valor a los elementos objetivos que puedan rodear a un caso, tanto materiales como declaraciones que puedan señalar una orientación, aunque no sea específica y detallada, para cometer esos crímenes atroces. Efectivamente, en el caso de Israel, varios de sus más altos funcionarios hicieron declaraciones que definían a la población palestina como no humanos, animales. Un ministro del gabinete de Netanyahu, en una entrevista radial, manifestó seriamente que lanzar una bomba atómica sobre Gaza era una posibilidad. El mismo ministro, de apellido Eliyahu, expresó que es un regalo para los ojos presenciar cómo vuela la franja de Gaza, añadiendo que no hay lugar para la franja de Gaza. Que el propio primer ministro Netanyahu haya abogado por la venganza como política de Estado es absolutamente cuestionable, pudiendo interpretarse como una instigación para acciones criminales. En esa línea, Sudáfrica solicita como un paso previo en su demanda que la Corte Penal Internacional establezca medidas cautelares que exijan a Israel como Estado varias acciones para detener lo que Sudáfrica considera es un genocidio en curso en Gaza y detener las operaciones militares que conllevan la comisión de varios actos de genocidio determinados como tales en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. La piedra de toque, el obstáculo principal a la iniciativa sudafricana, pasa por el traslado de la responsabilidad personal, como ha sido la práctica y jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, al plano de la estatal, asunto cuyas aristas políticas lo vuelven altamente conflictivo. Al parecer, un camino más factible sería el de demandar ante la Corte Penal Internacional a los responsables de las acciones bajo figura de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra dentro de una tendencia ya admitida por la Corte Penal, con lo que se puede obtener más rápidamente una acusación formal a los responsables, lo que se constituye además en una advertencia y un mensaje mucho más potente y urgente. La conclusión fue que la iniciativa tomada por Sudáfrica es un paso importante que ojalá fructifique como insumo para sincerar hacia el futuro
unas normativas que hoy por hoy dejan demasiadas puertas de escape para los estados que actúan, sea a su interior contra minorías étnicas, religiosas o ideológicas, o fuera de ellos, para eliminar nacionalidades o hasta estados, sea físicamente o buscando la erradicación de la cultura, las tradiciones o el idioma de un pueblo. El genocidio, sea el físico o el cultural, son expresiones similares de intolerancia que deben ser condenadas sin atenuantes. La decisión de la Corte Penal Internacional tendrá un significado trascendente y fundamental, pudiendo convertirse en un dique para quienes se creen en el derecho de actuar como les parezca, se lo piensen dos veces. Si tal cosa se consigue, habrá sido una victoria, no de la CPI, sino de la comunidad internacional. Muchas gracias. Editorial. El desmantelamiento, artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora. ¿Quién se arriesgará a invertir en un país inseguro en sus calles? ¿Sirvió de algo realizar una consulta popular para fortalecer a las fuerzas del orden, mientras es notoria la ausencia de los sistemas de inteligencia policial y militar? ¿Hasta cuándo los proveedores del Estado tendrán que esperar para cobrar sus haberes? ¿El gobierno novoísta cambió o mejoró la estructura burocrática del sector público? ¿Hay cambios reales? Las expectativas son muchas, pero un año electoral dificulta la capacidad de reacción en temas cruciales: pago a la seguridad social, defensa de los derechos de la naturaleza ante la explotación minera, transparencia del sistema financiero ante lavanderías de capitales ilícitos, entre otros. Sin embargo, hay situaciones de degradación social que no pueden esperar. Falta implementar soluciones prácticas ante la expansión de la pobreza y el control del narcotráfico en los espacios donde el Estado sigue ausente. En cuanto a la educación y salud, el camino es tenebroso. Los presupuestos han disminuido y en las universidades es notoria la carencia de investigación, ciencia y tecnología. El desmantelamiento ideológico del narcocorreísmo tomará varias generaciones, pero se requiere políticas públicas e innovadoras que se fundamentan en la ética y la cívica, algo que no puede tardar. La salud de la gente también carece de dinero, suficiente infraestructura y medicamentos de calidad. De ahí la importancia de debatir la rehabilitación del IES y la deuda pendiente del Estado con los pensionistas y jubilados. Tal vez ya es el momento de liderar un proyecto de seguridad social a largo plazo sin caer en la demagogia de las autoridades de turno. Toda esta falta de decisiones y acciones pueden ser utilizadas por el populismo clásico, otro de los males de la región latinoamericana. Artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora. De mover montañas a operar con prófugos. Juan Carlos Holguín, El Expreso. No cabe duda, la autodenominada Revolución Ciudadana es el brazo político de los grupos que operan en la ilegalidad en el país. Lo sucedido el día lunes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Pamela Aguirre durante la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, confirma que el correísmo opera a favor de las estructuras delincuenciales y no de la sociedad. Y es que en su afán de atacar a la fiscal general Diana Salazar, dejan claro a la opinión pública que no tienen escrúpulos y que defender su proyecto es más importante que salvaguardar las pocas formas y respeto que les quedan. Quisieron boicotear nuevamente los procesos de investigación en contra de su estructura, convocando a la fiscal general a la misma hora en que debía presentarse en la audiencia preparatoria del caso Metástasis, que salpica a varios colegas políticos del partido liderado desde Bélgica. Pareciera que no tienen vergüenza, pero es que en efecto no la tienen.
Como dijo el jurista Ramiro García, lo que no pudieron hacer los sicarios, es decir, matar a la fiscal general del Estado, como ha quedado demostrado en las investigaciones del asesinato de Fernando Villavicencio, lo pretenden hacer ahora los operadores políticos de las estructuras criminales. Y en un acto canalla, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, en medio de la comparecencia de la doctora Salazar, intentó dar paso a una presentación de un prófugo de la justicia, su compañero Ronnie Aliaga. Quedó tan mal la señora Aguirre que los propios miembros de la comisión abandonaron la sala argumentando que no van a escuchar a un investigado y prófugo de la justicia. Dejaron constancia de que esta participación no estaba en el orden del día. Así quedó sola la activista correísta, quien con voz nerviosa no pudo continuar la sesión a pesar de ensayar una serie de justificaciones por su acto. Cómplices de la mafia, cómplices de los prófugos. Nos tienen acostumbrados a estos hechos. Pronto veremos a los mismos queriendo desconocer a quienes conocen hasta el borde de sus vestiduras. No decepcionan. Cada día se muestran más desesperados. Paulatinamente les creen menos sus propios coidearios y sus socios regionales. Lo que antes era símbolo del poder que supuestamente tenían, yo hago lo que quiero, hoy les pasa una gran factura. Llamar de sorpresa como invitado a un prófugo de la justicia en el seno del Poder Legislativo debe causar el rechazo contundente de la opinión pública y la sanción inmediata de quienes planificaron tal vergonzosa situación. Luego dirán que es lawfare cuando la fiscal general del Estado investigue los vínculos de comunicación existente entre los operadores políticos y los miembros de los grupos de delincuencia organizada. ¿Qué diferencia entre estas dos mujeres? La doctora Salazar, que ha puesto en riesgo su vida por investigar a todos los grupos políticos del país, absolutamente a todos, y en las más altas esferas, y luchar así contra la impunidad y la corrupción. Y la señora Aguirre, quien pasó de supuestamente tener la capacidad de mover montañas, según Correa, a operar junto a los prófugos de la justicia. Juan Carlos Holguín, El Expreso. Noticias internacionales. Duro golpe al cártel de Sinaloa. La Policía Nacional se incauta de 1.800 kilos de metanfetaminas. La policía española ha desmantelado una importante red de distribución de metanfetamina del cártel mexicano de Sinaloa tras incautarse de 1,8 toneladas de esta droga y ser detenidas 5 personas. El grupo utilizaba viviendas en zonas aisladas de la Comunidad Valenciana para almacenar los cargamentos de metanfetaminas introducidos de contrabando antes de utilizar vehículos con fondos falsos para enviarlos a otros países europeos. Según la policía, esta es la mayor incautación a nivel nacional de esta sustancia y la segunda más grande de Europa. ¿Por qué falló la seguridad de Robert Fico? Claves del magnicidio en Eslovaquia. Es el instante en el que dispararon al primer ministro eslovaco Robert Fico. La inteligencia del país sabía que estaba amenazado, pero su equipo de seguridad no fue capaz de evitarlo. ¿Qué falló entonces a la hora de proteger al primer ministro? Euronews lo analiza con un experto en seguridad. Ha nézzük a testőröknek a helyzetét, akkor látjuk, hogy kvázi nem szoros fedezésben vannak, hanem a legközelebbi is körülbelül olyan 1 méter távolságban van tőle. Ők pedig teljesen távol, a bal oldalról pedig egyáltalán nincs mellette senki testőr. Tehát ez egy alapvető felállási hiba, hogy a védett személyt nem vették körbe. El escudo humano tendría que haber evitado que las balas impactaran sobre el cuerpo del político, pero no lo consiguieron. Robert Fico ni siquiera estaba rodeado completamente por su equipo de seguridad, algo que los expertos consideran un grave error. Ők koncentráltak az elkövetőre. Rendben, csak már későn. De még mindig nincs testi fedezék a miniszterelnök úrnak, hiszen ő még mindig ott van egy védetlen állapotban, mert ha nem egy elkövető lett volna, hanem van még egy elkövető, akkor az még le tud adni további célzott lövéseket. Revisando las imágenes se ven todos los fallos. Son especialmente graves porque el agresor había expresado hacía semanas su intención de matar al primer ministro. Április 24-én az elkövető pedig egy tüntetésen
hangosan kiabált, hogy elég volt Ficóból. Tehát ha a felderítés ezt rögzíti, ha a felderítés ezt már tudja, és ha a felderítés erre reagál, egy 30 fős tömegnél ezt a szemét ki lehetett volna szűrni. Este caso ha reabierto el debate de la seguridad de los líderes políticos en un momento en que la crispación mundial ha aumentado y con las elecciones europeas a punto de celebrarse. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos,
Aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.